Muy buenas noches, estimados televidentes. Este es Enfoque 21, una producción de Diario Siglo XXI y su canal Antigua. Esta noche vamos a tocar un tema que a todos nos interesa: inseguridad, ¿hasta cuándo? Vamos a conversar con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y vamos a hablar y tratar de profundizar en qué es lo que está sucediendo en temas de seguridad, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que la ciudadanía puede esperar, lo que usted, lo que yo y lo que todos los ciudadanos guatemaltecos podemos esperar. Y realmente yo diría que vamos a tocar uno de los temas, junto con la economía, más sensibles para toda la población. Vamos a principiar con una entrevista con Eleonora Muralles, representante de la sociedad civil, muy vinculada a los grupos pro justicia, pero también al tema de seguridad. No es alguien que ha estado o que está empezando a conocer estos problemas, sino que durante los últimos 16 años aproximadamente, tal vez hasta más tiempo, ella ha estado trabajando muy activamente de la mano de la sociedad civil. Eleonora, muchas gracias por atender nuestra llamada y por atender a Enfoque 21. Pues aquí estoy a la orden para dar la opinión que en el tema de seguridad, ¿verdad? Eleonora, un poco lo que quisiera yo es como un marco de referencia que nos sirva para conversar luego con el ministro de Gobernación, un poquito que veamos el sentimiento o qué es lo que está viviendo la sociedad guatemalteca, qué es lo que la sociedad percibe sobre el tema de seguridad. Después de un año del gobierno del presidente Otto Pérez, ¿tú qué dirías? ¿Hemos avanzado en materia de seguridad? ¿Estamos igual o hemos retrocedido? Bueno, realmente hay algunas estadísticas que hemos visto en los medios de comunicación que pareciera que han disminuido los homicidios. Hoy salía en otro medio que no fue que disminuyeran tanto, pero el tema aquí yo creo que no es tanto de estadísticas, que por supuesto que son importantes, que bajen los homicidios, que baje la violencia, pero es cuánto sentimos los ciudadanos que ha bajado realmente, porque dentro de nuestro círculo y con las gentes que conversamos a diario, no sentimos esa baja. Vemos estas muertes violentas, estas recientes de las 2 niñas, 2 mujeres, que son con tanta hazaña, son terribles realmente, que le provocan a uno una sensación de que la violencia ha aumentado. Nosotros platicamos con jóvenes y mujeres jóvenes en donde nos dicen que no pueden salir tranquilas a la calle, que tienen esa sensación de que van a ser asaltadas, en otros casos hasta el sentimiento de que pueden ser acosadas o incluso violadas en la calle. Entonces eso no es vida. Eleonora, uno de los temas que tú has manejado mucho, el tema de la extorsión, ha habido varias capturas de bandas de extorsionistas. En ese campo se ha logrado percibir, porque finalmente estamos hablando de percepciones, o la percepción sigue siendo que las extorsiones están a la orden del día. Así es, las extorsiones siguen estando a la orden del día, no es que lo sintamos. Nosotros manejamos reportes de aquí de la ciudad y de lugares cercanos a la ciudad, y te digo, por ejemplo, Chimaltenango es un lugar rojo que, a pesar de que hubo capturas recientes de gente que estaba haciendo barbaridades en Chimaltenango, sigue habiendo el acoso de la extorsión. Los ciudadanos en Chimaltenango, en sectores precarios de aquí de la ciudad capital, están pagando semanalmente a los extorsionistas. Los teléfonos celulares siguen siendo el arma que utilizan los delincuentes. Los teléfonos celulares sin registro o tarjeteros siguen siendo utilizados para extorsionar a la población, y en la mayoría de los casos la población no está denunciando, simplemente se ha acomodado a pagar, y acomodado digo porque no quieren pues que maten a algún miembro de su familia. Eso ha ocurrido principalmente en Chimaltenango, en donde han muerto gente que no ha pagado la extorsión. Entonces yo creo que no, aún cuando están
las fuerzas de tarea famosas que este gobierno ha impulsado, está la fuerza de tarea contra las extorsiones, no ha sido suficiente ese esfuerzo. Hay en el Congreso una ley de registro móvil para los celulares, que eso ayudaría en la investigación criminal del delito de extorsión, de secuestro y de múltiples delitos, que no avanza dentro del Congreso. El presidente nos ha manifestado hace poco el apoyo a esta ley con el registro, porque ha entendido que se necesita. Las fuerzas de seguridad, tanto la policía como el Ministerio Público, necesitarían una herramienta de este tipo, pero no camina porque hay presiones de las mismas operadoras. Ayer mismo visitaron al Congreso, ¿verdad?, para decir un sí a la ley, pero no al registro. Yo creo que esta es una parte, no es suficiente tampoco una ley para resolver los problemas, pero sí sería muy importante saber si el ministro de Gobernación, ¿qué piensa de esta ley? Si cree que le ayudaría. Nosotros estamos convencidos que ayudaría no solo para este delito, sino para... nosotros sabemos que todos los delincuentes y el crimen organizado se comunica a través de teléfonos celulares, tarjeteros. Muchas gracias, Eleonora. Yo creo que nos has dado un marco que va a ser interesante para discutir, y ahora quisiera, estimados televidentes, presentarles, está con nosotros el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Ministro, bienvenido, muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Recuerdo que hace un año aproximadamente fuiste el primer funcionario público que estuvo aquí. Cabalmente la idea en aquel entonces era transmitirle a la ciudadanía un poco los planes, recuerdo un poco incipientes, por supuesto, al principio, ahora ya mucho más aterrizados, pero también que conversemos sobre esos planes, cómo se han desarrollado, y un poco sobre esa. Yo sí creo que hay una percepción, que hay una realidad, por supuesto, que esa no se puede obviar, y que conversemos con eso. Vamos a ir a un corte, pero primero quisiera solo tu opinión breve sobre la intervención de Eleonora en torno a esa percepción de inseguridad que existe bueno, no es percepción únicamente, a esa situación de inseguridad que persiste todavía en Guatemala. Por supuesto, bueno, un tema es la percepción. Cambiar una percepción es un trabajo muy largo que tiene que sustentarse en hechos y en acciones que están bien trasladadas en términos informativos a la población, y que la población los vaya apreciando y valorando como tal. Y entonces eso va a empezar a cambiar de alguna manera los términos en que las personas están percibiendo lo que está ocurriendo, y cambiar una espiral de violencia que ha sido recurrente, especialmente durante los últimos 10 años. El post-enfrentamiento realmente lo que trajo fue empezar una institucionalidad, pero esta ha tenido sus momentos de caída, y realmente lo que vemos ahora es que hay tendencias a la baja en casi todos los delitos, pero esto hace falta todavía mucho porque la población verdaderamente los valore, los perciba. Creo que en la percepción lo que sí hay hoy día es muy claro que hay una actitud de trabajo permanente, constante y enfocado a transformar las cosas, y nosotros estamos conscientes. No es un tema de estadísticas, pero la estadística sí nos dice que efectivamente hay cosas que van a la baja, y por supuesto, como yo lo he dicho, este es nuestro primer año de verdad, es el primer año en el que nosotros entramos bajo todo el control, el 2013, por las transformaciones que hicimos en el 2012, por los ensayos de varios planes piloto que logramos hacer y que podemos hablar sobre ellos. Vamos a ir al primer corte comercial e inmediatamente volvemos para conversar sobre eso, sobre los planes, pero también sobre esa realidad que nos golpea a todos los guatemaltecos, a usted, a mí y a cualquier guatemalteco, las muertes que se dan día a día y que muchas veces lamentablemente, y no todo es responsabilidad del Ministerio de Gobernación, la cadena de justicia, no hay castigo y la impunidad es muy grande también en Guatemala. Así que de todo eso vamos a conversar al volver del primer corte comercial de Enfoque 21. Estamos presentando Enfoque 21.
Todos queremos cambiar el mundo, hacerlo mejor, hacerlo libre, sin información, sin saber lo que sucede, sin conocer lo que nos afecta, es imposible tomar decisiones. La información es tu poder, porque el siglo no cambia cada 100 años, el siglo cambia a cada momento. Siglo XXI. Estamos presentando Enfoque 21. Estamos de vuelta con Enfoque 21 y el programa de esta noche de Inseguridad, ¿hasta cuándo? Está con nosotros el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Mauricio, conversábamos en el bloque anterior sobre el tema en general. Ayer y hoy se dieron noticias, la semana pasada y hoy se dieron noticias un poco contrastantes. La semana pasada la muerte el día miércoles de 6 mujeres. De esas 6 mujeres, 4 de una misma familia, 2 niñas, una niña de 11 y una niña de 6 años, que impactó muchísimo. Sí. Y por otro lado, algo completamente diferente, el día de hoy se anuncia la captura de una banda de policías dentro de la policía, que tiene un doble mensaje. Por un lado, que qué bien que se están controlando a delincuentes que operan dentro de las fuerzas de seguridad, pero por otro lado un poco de frustración de la gente también de saber que su policía es corrupta. Y en el otro, esa sensación que dio esas muertes tan violentas de la semana pasada, que generan un ambiente, podría ser, no nos vamos a ir a las estadísticas, porque 2 más o 2 menos no importa, hay muertos. Sí. Digamos, desde el punto de vista del ministro de Gobernación, ¿cómo mire estos 2 casos que son, me parece, muy paradigmáticos en estos momentos? Sí, bueno, claro, es indiscutible que la muerte de cualquier persona, cualquier ser humano, hombre, mujer, pero fundamentalmente niños, sí, es sumamente impactante para la sociedad, porque es un grupo sumamente vulnerable, y cualquier situación que ocurra ahí, por ejemplo, el caso de un secuestro cuando es un niño, eleva el nivel de expectativa y del trabajo que se tiene que hacer para rescatarlo con vida, ¿verdad? Este es un tema que se convierte en paradigmático en algún momento. ¿Por qué? Porque marca referentes y pueden haber muchas acciones buenas, positivas, pero de repente un hecho como este nos marca fundamentalmente. Mire, el tema de cuánto llevamos la estadística diaria, de cuánto nos movemos en ese rango de homicidios violentos. Nuestra estadística se basa en lo que son homicidios violentos, especialmente como consecuencia de arma de fuego, como consecuencia de arma blanca. En este caso vimos algo que está fuera del patrón, ¿verdad? Pero que, como bien lo dicen, señala un desprecio total por la vida, especialmente con estas 2 niñas. Y estas situaciones se convierten en algo así como en un verdadero reto, más del cotidiano que estamos desarrollando, por tratar de hacer que los índices de violencia en los crímenes que más impacto social causan desciendan más rápido de lo que se ha venido logrando para crear tendencias a la baja. Nosotros estamos ahora más o menos a la altura de lo que ocurría en términos estadísticos en el 2003. Digamos, asesinatos como estos, ¿la sociedad puede tener esperanza de que van a ser aclarados? Sí, yo creo que sí. Estos son asesinatos en los cuales hay una estadística importante de lo que van a haber casos que no se van a poder resolver. Y eso pasa en Guatemala y pasa en los Estados Unidos con todas las especializaciones que corresponde. Depende de las circunstancias. Pero hemos ido alcanzando un nivel muy importante, tanto en la capacidad de investigación como en la capacidad de dirección de la investigación criminal que lleva el Ministerio Público. Y hay un papel fundamental el día de hoy, a estas alturas. Y es el que ha venido tomando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Hoy la prueba científica nos ayuda a acercarnos más, y no solo prueba científica por lo que hace el INACIF, sino prueba científica por muchas otras actividades que desarrollan los investigadores bajo la dirección del Ministerio Público, y eso da mayor certeza. Y creo que casos como esos es un verdadero reto para la autoridad. ¿Por qué? Por el mismo impacto social que causa. Si se quedan ahí sin esclarecer, van a ser una señal. La sensación y otra vez la percepción es muy fuerte de que hay impotencia de las autoridades. Así es, impotencia de las autoridades, y de hecho es frustrante de repente no poder prevenir ese tipo de situaciones.
y entonces hay que perseguir desde el punto de vista de la investigación criminal como corresponde. Pero sí, por supuesto, hay casos en donde hemos podido llevar, pongámoslo en estos términos, en términos del secuestro. Bajó el secuestro el año pasado y resolvimos el 95% de los casos de secuestro con la liberación de la víctima sin ninguna, digamos, con la integridad física asegurada, ¿sí? Y posteriormente a ello tuvimos la capacidad de poder detectar, individualizar y capturar a los hechores y a las bandas. Y eso nos ha dado un margen de acción en que la disminución del secuestro ha sido impactante y nuestra capacidad ha subido. Eso no quiere decir que desaparezca, pero entra bajo una línea de administración de un delito que va a estar siempre presente, ¿verdad? Pero que tenemos que llevarlo a un nivel en donde verdaderamente haya una sensación que se tiene bajo control y a un nivel de efectividad también que conmine a los delincuentes a no tomar la acción delictiva. En secuestro sí es significativo la disminución del número de casos de secuestro, porque digamos en asesinato recuerdo que se hablaba de 2 asesinatos que han disminuido por día, pero aún así las cifras siguen siendo muy altas. Sí. Pero en el secuestro, ¿cuál es más o menos? Bueno, cuando uno hace el acumulativo de un año, ¿verdad? Exactamente para nosotros los homicidios violentos son 526 menos que el año pasado. Cuando pensamos en 526 personas, entonces imaginémonos lo que eso es, lo que son las familias, eso es a nivel general. Pero hay un detalle que es bien importante, Gonzalo, y es que nosotros no teníamos la capacidad cuando entramos con lo que heredamos, con lo que recibimos, para poder atender todo el problema de inseguridad y de violencia del país. Entonces lo que hicimos fue concentrarnos en el área central, en donde, que quiero decir el departamento de Guatemala, en donde se ha concentrado el 50% de la incidencia criminal del país. Y por eso fue que desarrollamos la dinámica de las fuerzas de tarea, que es un trabajo interinstitucional, Ministerio Público, Ejército, Policía Nacional Civil, Inteligencia Civil, trabajando todos simultáneamente en mesas de análisis y planificación para el trabajo que podíamos hacer. El resultado son 87 bandas desarticuladas, bajo la filosofía de que no hemos capturado para investigar, sino investigamos para capturar, y eso da un alto grado de certeza a lo que se ha logrado en ese sentido. Pero más importante, a nivel del departamento de Guatemala, logramos con estos trabajos el descenso de a nivel general es entre un 9 y un 10%. A nivel del departamento de Guatemala disminuyó un 18%, pero a nivel de la capital, que es el municipio de Guatemala, logramos un 23% de descenso de los homicidios violentos. Misco un 14% y en el caso de Villanueva un 13%. Entonces, ¿qué hemos formulado? La validación de una metodología que nos funcionó y que ahora tenemos que empezar a emplearla con mayor profundidad aquí, pero proyectándola ya a lugares como Escuintla, que tiene un altísimo nivel de incidencia criminal, especialmente en homicidios, en el caso de Quetzaltenango, en el caso de Chimaltenango, como ya se ha dicho, y por supuesto en áreas como Santa Rosa, Chiquimula, que son áreas que reportan un alto nivel de incidencia criminal, especialmente en homicidios. Vamos a ir al último corte comercial y después tal vez me gustaría, Mauricio, que conversáramos sobre el futuro. O sea, sí. Por supuesto que este programa fue concebido precisamente a raíz de esas muertes violentas de la semana pasada, pero el interés es que nuestros televidentes puedan tener una perspectiva sobre cuál es el futuro y qué nos puede esperar en el 2013. Ustedes no se muevan, volvemos en un momento con más de Enfoque 21. Estamos presentando Enfoque 21. Somos el primer diario de Guatemala en crear una aplicación para tablets, con acceso a la edición de hoy o días anteriores, con noticias de última hora, con 2 periódicos en una misma aplicación. Cambie con el siglo, porque el siglo cambia a cada momento. Siglo XXI. Estamos presentando Enfoque 21.
Estamos de vuelta con la última parte de este Enfoque 21. Esta noche conversamos sobre el tema de inseguridad, ¿hasta cuándo?, con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla. Mauricio, nos queda muy poco tiempo ya, pero me parece que es importante hablar sobre ese futuro. Hoy en la mañana hubo un programa en Emisoras Unidas muy interesante, había gente del ministerio, pero se habló un poco sobre la corrupción dentro de la policía, y se mencionó específicamente la estación 13, me parece, que ha tenido muchos problemas, y lo que noté en todas las respuestas era que bueno, es muy difícil controlar esa corrupción. ¿Cómo van con la lucha contra la corrupción dentro de la policía? Porque si no tenemos una policía sana, obviamente los resultados no se van a dar. Por supuesto, ese es un factor determinante y que es definitivo y definitorio en cambiar las cosas del país. Y yo lo que digo es que estamos, yo por lo menos estoy imbuido de un profundo espíritu optimista, sin despegar los pies del suelo. Creo que lo que tenemos planeado hacer durante los próximos 3 años, que es parte del plan estratégico, nos va a llevar a tener verdaderamente resultados que van a ser un cambio significativo sobre la base de un fortalecimiento institucional. Y en el caso específico de la policía, hay varios aspectos que estamos trabajando. El primero es el fortalecimiento de la institución a través de su profesionalización. Es un trabajo hecho con la reforma policial de la mano de Adela Camacho de Torreviarte, enfocándonos específicamente en la persona, dándole los niveles que corresponde de preparación profesional desde la formación, especialización y profesionalización. ¿Se han mejorado las academias? Por supuesto, es histórico. El año pasado ya fundamos la Escuela de Formación de Oficiales de la Policía Nacional Civil, porque teníamos 15 años de una PNC sin una escuela de oficiales. Es absolutamente absurdo, porque la profesionalización pasa precisamente por los cuadros de dirección y operación, desde el nivel técnico y táctico, nivel operativo hasta el nivel estratégico, y esto le va a dar un nuevo sentido. Estamos ya al nivel de una carrera universitaria para el primer grado, que es el oficial tercero, y esto va a marcar una diferencia muy profunda. Pero vamos también por el aumento del parque policial, de la plantilla policial, que hoy es de 25,000 y le vamos a llevar, que es parte de la oferta del presidente Otto Pérez Molina, a 35,000 nuevos elementos de policía, que van por un nuevo procedimiento. Pasan pruebas de confiabilidad, llevan un esfuerzo muy enfocado sobre doctrina, especialmente de principios y valores, y hemos fortalecido los controles internos, especialmente los de la inspectoría. El caso que usted me mencionaba de la captura de los 9 policías, anda uno prófugo, es un trabajo hecho hacia el interior, es una investigación desarrollada por la inspectoría a través de la ORP, y cuando se llegó a la convicción de que habían elementos delictivos, entonces se procedió a la denuncia con el MP y en forma conjunta se procedió a la captura. E importante, en el otro tema, en el otro eje, que es la lucha contra la corrupción, es depurar de las filas policiales a toda la gente que deshonra la institución. Y es importante hacerlo de cara al público, porque anteriormente se cometía un delito o una falta, le daban de baja, y después resultaba que un juez de trabajo ordenaba su reinstalación. Hoy no, el que se va sale por la puerta de atrás, pero sale engrietado porque está sindicado de alguna situación. Solo el año pasado consignamos 194 policías, y arrancamos este año con estos primeros 10, que hay uno prófugo, pero esto significa que no va a haber tolerancia para lo que ocurra al interior, porque bien está dicho, ¿verdad? Necesitamos recuperar la confianza de la población sobre la Policía Nacional Civil, y eso pasa por aumentar los controles y por darle a la ciudadanía la certeza de que las denuncias por abuso de autoridad o por alguna cuestión que signifique un acto delictivo, como ocurrió en este caso, que empezó por una denuncia de ciudadanos que fueron afectados y que primero sufrieron abuso de poder, pero después fueron plagiados, se llevaron los 2 furgones, 2 carros, empezaron una serie de cuestiones que nos lleva ahora a otro tipo de investigación. Ese trabajo es importante, pero importante es no tachar a la institución por sí misma. Yo me he encontrado al día de hoy, y lo digo con toda honestidad, con policías que verdaderamente hay que quitarse el sombrero y hacerles el saludo. Es gente capacitada, honesta, que está trabajando día a día. La gente, los investigadores, trabajan muchísimo en la resolución de los problemas. Y esa es una esperanza, porque si yo viera al día de hoy que de verdad tenemos un 30 o un 40% de corrupción, yo diría, esto no lo podemos enderezar, hay que crear algo nuevo, pero no, hay mucha gente con convicción. ¿Cuánto gana un policía hoy por hoy? Un policía, digamos que en el primer nivel estaría ganando más o menos, recibiendo unos 3,500 quetzales. Ese es un tema que se ha discutido muchísimo. Estamos desarrollando ahora un estudio
sobre lo que son puestos, sueldos y salarios de todo el Ministerio de Gobernación, porque necesitamos elevar ese nivel como corresponde. Necesitamos un funcionario público que se la juega todos los días en la trinchera de la lucha contra el crimen organizado. ¿Tienen seguro por lo menos? Y que tengan un mínimo seguro para que lo puedan enterrar dignamente, y algo que no llega realmente a lo que debe ser. Vamos tras la creación también o de un fondo o del Instituto de Previsión, que es un tema que venimos trayendo para poder elevar ese nivel, pero bajo peores condiciones está la Guardia Penitenciaria. Yo sé. Y entonces hablamos de la corrupción en el sistema penitenciario, pero no les hemos dado a través del tiempo la dignidad que necesitan para enfocarse verdaderamente en un trabajo. Entonces, el tema corresponde a que tanto en PNC como en sistema penitenciario, como en el lado de migración, cada una de estas áreas, si nosotros logramos incidir en los planes que tenemos como parte del plan estratégico, eso va a tener un efecto inmediato en los niveles de mejora de la seguridad del país. En estos últimos 2 minutos que nos van quedando, ¿qué puede esperar el ciudadano común y corriente de las fuerzas de seguridad a partir de ahora? O sea, hay una mayor capacidad de respuesta a la que había hace un año de las fuerzas de seguridad. Hay un teléfono al que podamos llamar a un ciudadano que está siendo asaltado o un familiar que está siendo acosado, puede comunicarse. ¿Qué podemos esperar en términos generales del futuro del tema de seguridad ciudadana? Correcto. Sí, por supuesto hay una mejor capacidad de respuesta, pero esta tiene que tener una transformación dramática durante este año. Yo recibí el 110 con 9 operarios, ¿sí? Cuando en tiempo en que Adela de Torreviarte era ministra, tenía 180 operarios del 110, ¿sí? Entonces, si nos vamos hacia atrás para ver quién cometió la tontera de desarmar un 110, mire, no digo el nombre, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero sí. Pero en realidad esto causó un gran impacto. Lo que necesitamos es, y es en lo que estamos trabajando ahora, unidades operativas destinadas específicamente para reaccionar. El 110 es un número, en la página del Ministerio de Gobernación hay otros números para denuncias, pero en la medida en que vamos atendiendo las denuncias que tenemos, que quiero contarle que un 70% de las llamadas que recibimos diariamente son falsas, nos dan falsa información, tenemos que ir buscando los mecanismos de depuración. Cambiamos ya todo el sistema con una nueva planta, con un nuevo CRM que nos permite administrar las llamadas y dar una respuesta, y estamos en una organización que nos va a permitir muy rápidamente el poder tener esa capacidad de respuesta que necesitan los ciudadanos, porque el problema de los asaltos en motos, el problema de los asaltos a pie de las personas nos causa mucha presión. Y por supuesto las redes sociales son importantísimas. Recibimos información de lo que está pasando en un momento dado a través del Twitter o a través de Facebook, nos dan información sobre algo en específico. Asaltos. Creo yo que la denuncia ciudadana, las alertas tempranas y el hecho de que durante el 2013 vamos a aumentar en 5.500 policías más, bien capacitados, bien equipados para una nueva dinámica, nos va a permitir durante este año dar un salto cualitativo que se va a reflejar no solo en estadísticas, sino también en percepción. Yo, para concluir, Mauricio, yo soy uno que piensa que en el año 2012 se tuvieron resultados importantes en materia de seguridad, pero insuficientes para esa gran inseguridad que se vive. Claro. Así empezamos el 2013. Sí. Pero podemos esperar que se va a notar una diferencia sustancial. Por supuesto. Esto es algo que sí, estamos empeñados completamente, desde el presidente de la República hasta el último policía y soldado. Realmente el trabajo que hemos hecho durante el año 2012, mucho de ello no hubiéramos podido desarrollarlo si no hubiera sido con el apoyo del Ejército, de los escuadrones de seguridad ciudadana y de la existencia del otro tipo de fuerza de tarea, que es la territorial, es la que ha recuperado territorio. Si vamos a la zona 18, quiero decir que el resultado desde que la fuerza de tarea se implementó es de un 73% de disminución del índice criminal. Y esos son lugares de los que ya no vamos a salir. No digo por el Ejército, no vamos a ir haciendo sustitución por fuerza policial. Vamos a crear una comisaría en específico para la zona 18, porque ahí hay 500,000 de habitantes y la gente en el lugar está contenta porque está trabajando con nosotros y le estamos dando una certeza. Pero ninguno de estos esquemas funciona si no tenemos a la ciudadanía, si no tenemos a la población en una actitud también participativa y proactiva, y sobre todo desarrollando lo que he dicho, y es a lo que le estamos apostando al 2013, a un trabajo muy intenso en términos de prevención de la violencia, del delito
del conflicto y de cómo participar a través de ello en un esquema general que nos permite a la autoridad actuar con mayor precisión. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Ustedes, estimados televidentes, estamos concluyendo un programa más. Un programa, creo yo, que hemos aprendido mucho. Obviamente se han dado avances en materia de seguridad, pero Guatemala es uno de los países más inseguros a nivel continental y la tarea que hay por delante es una tarea muy grande. Pero todos podemos participar, no solamente las autoridades, la sociedad civil misma puede participar dando sus puntos de vista, contribuyendo y también demandando de nuestras autoridades una mejor respuesta. Muchas gracias, volveremos el próximo martes con Enfoque 21. Gracias por su atención, que Dios los bendiga, Dios bendiga sus hogares y que Dios bendiga a Guatemala.